Muy buenas tardes. Punto crítico para Bitcoin. Si ayer ya estábamos peleando con una zona crítica en el entorno de los $92.000 más o menos, hoy hemos reventado esa zona y cuidado con lo que puede suceder ahora. Vamos a analizarlo porque desde luego que las palabras de Donald Trump en el discurso, bueno, no vi yo personalmente la comparecencia, pero lo he revisado esta mañana y por lo visto pues debió de decir que en ese acuerdo comercial que espera alcanzar con China, los aranceles se van a reducir considerablemente. También dijo que Powell, bueno, que no estaba en su intención despedir a Powell. Recordad que aunque había mucho hype en el mercado cripto con esa esperanza de que se despidiera o ante la expectativa de que se despidiera a Powell, habíamos analizado que no es positivo para el mercado que Estados Unidos o que el gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, intervenga a la Fed, ¿vale? Y despida en este caso al presidente. Y fijaros como cuando se ha retirado esa posibilidad de la mesa, el mercado ha reaccionado bien y por supuesto el tema de los aranceles pues ha reaccionado todavía mejor. Aunque también hay un factor técnico, yo creo que el más importante, que es lo que ha provocado la subida, ¿no? Lo vamos a analizar ahora, pero antes de eso, bueno, tengo aquí abierto, aquí a la izquierda abierto el gráfico de Bitcoin de nada, 5-15 minutos, ¿vale? De muy corto plazo, porque llevo un par de cortos metidos aquí arriba, ¿vale? Sobre todo en base a la divergencia que estamos viendo bajista, tanto en gráfico de 15 minutos como en gráfico de 15 minutos, como podéis ver, llegando a un nodo de resistencia y bueno, pues como estamos viendo mucha volatilidad, lo voy a dejar aquí abierto, no siendo que a mitad del vídeo me toque cerrarlo, ¿vale? Y disculpad, chicos, que no he podido grabar el vídeo esta mañana, he ido al gimnasio, luego he estado muy liado con unas gestiones, también a mediodía y bueno, he llegado a casa, me he puesto a repasar mercados, gráficos y demás antes de grabar el vídeo, lógicamente, y también un poco lo que sucedió ayer y también pues un poco los datos macro que hemos conocido esta mañana, ¿vale? Por la parte de Europa hemos conocido el manufacturero PMI, ¿vale? PMI manufacturero que mejora respecto al mes anterior y además se esperaba que cayera y ha mejorado, o sea que un dato positivo, pero el compuesto cae del 50,9 a 50,1, lo bueno es que se mantiene por encima de 50 en expansión y el de servicios este sí que se ha pegado un palo más importante cayendo de 51 a 49,7, ¿vale? Un mal dato, se mete en terreno de contracción, por lo tanto por ese lado ese dato no es bueno, ¿vale? Y hemos conocido ahora en Estados Unidos, vamos a ver que lo tenemos por aquí en Forex Factory, a ver si nos lo han puesto ya, sí. El Flash Manufacturing, este sería el PMI industrial, ¿vale? Que sube del 50,2, no lo he revisado, del 50,2 al 50,7 y parece que se ha revisado, sí, fijaros, se ha revisado también el dato anterior del 49,8 al 50, o sea, dato positivo para la industria estadounidense, positivo por ese lado, y el de servicios cae, fijaros, pues como Europa, no ha salido bien, cae de 54,4 a 51,4, ¿vale? Por lo tanto, mal dato, sí que es verdad que se esperaba que cayera, pero ha caído más de lo que se esperaba, ¿vale? Estos son los datos más importantes que íbamos a conocer en el día de hoy, ya los hemos conocido, mixtos, por un lado de la industria bien y el sector servicios mal pincha en Estados Unidos, ¿vale? Lo que estaba comentando antes de meternos con los gráficos, ha sido sobre todo, aparte de un tema técnico, lo que ha pasado en Bitcoin, ha sido también esa parte fundamental de Donald Trump, de lo primero, no intervenir en la Fed, que al final lo analizábamos estos días, chicos, un gobierno, sea el que sea, que interviene la economía demasiado no gusta a los mercados, ¿vale? Y más cuando es una economía como la de Estados Unidos, en la que históricamente pues la Fed ha sido independiente y por supuesto que ha cometido sus errores la Fed, pero yo creo que el mercado prefiere que siga siendo así, porque si al final el gobierno toma malas medidas y tiene un control sobre la Fed, puede lógicamente ampliar estas malas medidas y hacer que los problemas todavía se agraven más, ¿vale? Y aunque todo el mundo o el sector cripto y el sector inversor, por llamarlo así, está esperando recortes de tipos, yo creo que en el corto plazo no los va a haber, ¿vale? Yo creo que se ha descontado una ralentización económica excesivamente grande, no creo que sea para tanto, por supuesto que podemos ver ralentización económica, ya iremos viendo los datos, pero yo creo que no va a ser para tanto y sin embargo, pues si precisamente no hay esa ralentización económica o no tan fuerte y sí que vemos esos desajustes comerciales, que eso sí que va a suceder, porque aranceles se han
en mayor o menor medida va a haber, ¿vale? Y por lo tanto las empresas van a tener que hacer una serie de ajustes comerciales importantes que seguramente encarezcan los productos, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. De hecho, en Europa puede que tengamos también un problema importante por ese lado, pues podemos ver un repunte de la inflación, ¿vale? No digo que se nos vaya a niveles de pandemia, ni mucho menos, pero sí un repunte de la inflación que haga que el banco, la Reserva Federal estadounidense, pues no pueda bajar los tipos, por lo menos en el corto plazo o este año. Ya lo iremos viendo, ¿vale? Si hay una, dos bajas de este tipo, lo veremos, pero desde luego ahora en el corto plazo y en la próxima reunión no se espera que bajen tipos. Por lo tanto, paciencia por ese lado e insisto, no nos dejemos llevar por el FOMO porque a pesar de la reciente subida de Bitcoin, ahora vamos a ver también gráfico de Nasdaq, S&P y demás, yo creo que las turbulencias en los mercados todavía no han acabado y Bitcoin todavía tiene que romper una zona fortísima para llegar al ATH y para poder, mejor dicho, empezar a pensar en atacar al máximo histórico, ¿vale? Al ATH, ¿vale? Todavía está lejos y todavía podemos ver y tenemos posibilidades de ver correcciones desde la zona. De hecho, yo precisamente lo que estoy buscando, aunque de momento voy con mucho cuidado, porque insisto en que fijaros, esto es gráfico de 5 minutos, fijaros la volatilidad que estamos viendo, o sea, este movimiento que nos ha pegado Bitcoin, fijaros, en cuestión de un 2% prácticamente en cosa de un poquito menos de media hora, porque he cogido ahí algo más de rango, 20-25 minutos, ¿vale? A la alza y a la baja, muchísima volatilidad, por eso hay que tener mucha precaución a la hora de operar los mercados y ir con cuidado porque, por ejemplo, ayer, ¿vale? Que era cuando, como sabéis, me ponía también corto precisamente en estos niveles, ¿no? Buscando o aprovechándome de esa divergencia bajista que nos iba dejando, ¿vale? Tocando también zonas de resistencia muy importantes. Bueno, pues fijaros cómo Bitcoin finalmente continuaba con esa tendencia alcista, con esa fortaleza que estamos viendo y lo dicho, conseguía reventar aquí también, aquí lo mismo, ¿vale? En la zona de 91, 92 buscamos algún corto y nada, consiguió reventar la zona con esas, aquí es cuando estaba hablando Donald Trump, con esas palabras de Trump y ahora mismo pues lo tenemos ahí, ¿vale? En el entorno de esos 90 y casi 95.000, 94.700 dólares, ¿vale? Vamos a repasar ahora sí un poquito lo que viene sucediendo con los mercados, ¿vale? Hoy no vamos a analizar altcoin porque me parece, aparte de que no me ha dado tiempo a analizarla, de hecho tengo todavía incluso que recontar los votos del vídeo de ayer, me parece mucho más interesante centrarnos simplemente en Bitcoin, Ethereum y lo que está pasando en el resto de mercados, ¿vale? Y vamos a comenzar con el Nasdaq y con el SP, que han abierto hoy ambos dos con un gap alcista importante, ¿vale? Como podéis ver, aquí le tengo dibujado y que todavía tienen margen, esto es gráfico diario, tienen margen para un poco más de recuperación. En el caso del Nasdaq, a buscar este nivel de los 5.530 más o menos, ¿vale? Esa zona de soporte, ahora de resistencia, ¿vale? Que además ya nos podría coincidir perdón, este es el SP, no el Nasdaq, que ya nos podría coincidir con esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Desde que marcó precisamente el ATH y sobre la que viene el precio cayendo, ¿vale? Por lo tanto, ese sí que es un nivel a vigilar y tened en cuenta, chicos, que las caídas, las correcciones pueden no haber terminado, ¿vale? Es decir, ahora mismo podemos ver perfectamente que a ver, que no quiero mover esto, vamos a dejarlo ahí bloqueado, vale. Claro que le he cogido el pincel del otro lado. Vale, como decía, pues que podemos ver perfectamente que el Nasdaq viene a buscar precisamente esta zona para después continuar con esa tendencia bajista o con esa corrección, si miramos un gráfico de más largo plazo que estamos viendo, ¿vale? Y volver a buscar precisamente esa zona de mínimos y dejarnos un suelo más fuerte desde el cual pues ya pueda remontar de nuevo al alza y empezar a buscar una tendencia fuerte más sostenida para poder en un futuro atacar nuevamente esos máximos históricos, ¿vale? Al final una reversión en V tras una caída que es fuerte, la que hemos visto, es decir, esto es una caída muy potente, la que hemos visto en el Nasdaq. Vamos a dejar puesto esto, que no lo tenemos puesto, ¿vale? El volumen. Como digo, es una caída muy fuerte la que hemos visto en el Nasdaq y por lo tanto, pues puede perfectamente no haber terminado, sino que puede que quizás veamos algo más, pues como lo que vimos en esta otra ocasión, ¿no? Cuando el precio precisamente lo que nos hizo fue una caída, después un mínimo por debajo al anterior y después tranquilamente pues se fue el precio ya recuperando para retomar esa tendencia alcista, romper lo que eran los anteriores máximos
máximos históricos y después continuar subiendo, ¿vale? Por lo tanto, yo no descartaría que en esta ocasión viésemos algo similar, ¿vale? Obviamente que, por supuesto, no está nada garantizado, podríamos tener una reversión en V, pero bueno, lo veo poco probable, ¿vale? Así que tened cuidado con este nivel en el caso del Nasdaq, del SP, perdón. Creo que llevo diciendo Nasdaq un rato, no sé, la tengo metido en la cabeza, esto es el SP, ¿vale? Por lo tanto, vigilemos, como digo, ese nivel, ¿vale? Esa zona. Y en el caso del Nasdaq, ahora sí, ¿vale? Ahora sí. Ha abierto hoy también con un gap alcista bastante importante, ¿vale? El Nasdaq, por su parte, este ya sí que está en precisamente esta zona de resistencia, ¿vale? Que era la anterior zona donde hizo el primer apoyo de esa caída, la anterior zona de soporte, ¿vale? Que si consigue superar, pues podría atacar el siguiente nodo, que estaría en el entorno de los 19.700, rompernos esa línea de tendencia, aunque sí que es verdad que la diferencia entre el SP y el Nasdaq es que esta línea de tendencia en el SP tenía un toque aquí, tenía dos, y este pico se nos iba a tocar también la zona. Y en el caso del Nasdaq, pues como podéis ver, no ha tocado la zona. Por lo tanto, quizás tenga un poquito menos de fortaleza esta línea de tendencia y el Nasdaq sí que se pueda escapar un poquito al alza, ¿vale? En cualquier caso, estamos un poco en la misma situación que el SP, necesita lo primero romper esos niveles, como mucho el caso del Nasdaq, romper la zona de los 19.300 más o menos, para que pudiésemos ver algo más de recuperación en el corto plazo, ¿vale? Pero lo mismo que comentaba del SP, o sea, yo no descartaría para absolutamente nada una recuperación del precio hacia esa zona, hacia quizás incluso que el Nasdaq se maree un poco por estos niveles y no suba mucho más, y después volver a continuar con esa corrección o esa tendencia bajista, pues lo dicho, en vistas de buscar un suelo más fuerte, ¿vale? En el largo plazo, para después poder remontar ya hacia máximos históricos. Al final, pensad en lo que acabamos o lo que decía con respecto al tema arancelario, chicos. Las empresas, ¿vale? Tesla, de hecho, creo que ayer anunció que tenía o una previsión, si no lo he mirado a fondo, pero creo que era una previsión de un 74% menos de beneficios, algo así. Si al final las empresas tienen que hacer todos estos reajustes, por supuesto que sus beneficios, ¿vale? Que es al final en base a lo que los inversores compran las empresas, ¿vale? En función del beneficio que tenga la empresa, ¿vale? Pues obviamente se van a ver perjudicadas y por lo tanto van a caer en bolsa, ¿vale? O van a valer menos en bolsa. Y de hecho los inversores lo normal es que se vayan a empresas más refugio, empresas que tengan menos o se vean menos afectadas, tengan menos impacto por todas estas cuestiones arancelarias, ¿vale? Por lo tanto el Nasdaq, que son empresas tecnológicas que tienen mucha exposición precisamente a esta guerra comercial, ¿vale? Pues se puede ver. Hay empresas dentro que se pueden ver bastante perjudicadas. No digo que se vayan a ir a quiebra, es decir, una Apple no se te va a ir a quiebra, pero si Apple tiene que reestructurar toda su cadena de suministros y toda su cadena de fabricación, pues por supuesto que se va a ver dañada en facturación, se va a ver dañada en beneficios, y eso se va a reflejar en bolsa. Y pasa lo mismo con Tesla, con Microsoft, etcétera, 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 ¿vale? Por lo tanto, por eso digo que aparte de que desde un punto de vista técnico lo ideal sería ver un suelo más potente, ¿vale? No una reversión en V, sino un suelo más potente, porque además fijaros como ya aquí en el caso del Nasdaq, ¿vale? Ya nos ha roto, ¿vale? Con este mínimo nos ha roto precisamente los mínimos que nos llevaron a los máximos anteriores, ¿vale? Y por lo tanto, y por eso digo que no descartaría para absolutamente nada que buscara todavía terminar la corrección. En el caso del Nasdaq, además, tenemos un nodo muy importante en el entorno, mucha acumulación de volumen, para que me entendáis, en la zona de los 15.500, 15.000 puntos, que podría servir perfectamente de liquidez para que el inversor institucional pueda entrar fuerte en la zona y desde ahí hacer remontar de nuevo al precio y recuperar esa tendencia alcista en la que, bueno, en la que si miramos un gráfico semanal, un gráfico mensual, pues es obvio que estamos, ¿vale? Y ya sabéis que al final los mercados en el largo plazo se comportan así, seguirán así, pero al final pues lo mismo que comentaba del SP cuando os he mostrado esta corrección, chicos, ¿vale? El precio cuando hace correcciones fuertes, salvo en alguna ocasión especial, no hace así, sino que lo normal es que haga un suelo un poco más potente, ¿vale? Bien sea mediante
mediante un triple suelo, bien mediante un doble suelo, bien mediante simplemente un mínimo y otro mínimo sin que sea un doble suelo, que ya sabéis que un doble suelo, para confirmarlo a mí como me gusta, es que el segundo mínimo esté por debajo del primero, pero incluso con el segundo por encima del primero, pero por lo menos un suelo que nosotros veamos que ya puede tener la suficiente fortaleza como para irse al alza, ¿vale? O por lo menos, pues acumulación, lateralización, que el precio caiga, se quede un ranguito ahí acumulando, que veamos que el institucional le da tiempo a meter sus compras tranquilamente y a partir de ahí el precio pueda remontar. Insisto, como sucedió aquí por ejemplo en el caso del Nasdaq, ¿qué pensáis que estaba sucediendo, chicos? Aquí no estaba comprando retail. Aquí lo que sucedería es que el inversor institucional, la mano fuerte, pues estaría tranquilamente metiendo sus compras, metiendo sus compritas, ¿vale? Hasta que metieron ya compras fuerte e hicieron despegar al precio. Y aquí arriba, ¿vale? Y esto es gráfico semanal, si lo ponemos en gráfico diario, aquí arriba el precio no se dio la vuelta en V. Vale, porque, o sea, no se dio la vuelta en V, lo que hizo fue una distribución que se conoce, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras las grandes manos estaban vendiendo en la zona, por ejemplo, ya sabéis que Warren Buffett, a pesar de la caída, está en positivo, ¿vale? A Buffett yo creo que se le puede considerar como un inversor institucional, ¿no? O una ballena. Bueno, pues lo que estaba sucediendo aquí es que esas ballenas estaban vendiendo al inversor retail que estaba comprando en estos niveles, ¿vale? Que estaba comprando aquí arriba. Y el precio después se desploma, porque el inversor retail no es el que hace que se mueva el mercado, sino el institucional. Como ellos habían vendido, llegó un momento en el que las ventas o la oferta superó a la demanda y cuando la oferta supera la demanda nos vamos para abajo, ¿vale? Así que por eso digo, chicos, que de momento hay que tener paciencia, hay que esperar, o yo esperaría a ver algún tipo de acumulación, ¿vale? Algún tipo de acumulación por estos niveles o incluso, como ya he dicho, un poco más abajo por la zona de los 15.000 y a partir de ahí pues el precio podría remontar. Insisto en lo que he dicho del SP, que por supuesto si vemos que empieza a romper zonas técnicas y empieza el precio a remontar, pues bueno, el escenario podría cambiar. Pero yo en el corto plazo, por lo menos hasta que no nos rompa este último máximo que fue el que nos llevó hasta el último mínimo, ¿vale? En el caso del Nasdaq, pues bueno, no valoraría ese escenario alcista, sino que estaría más bien mirando a un escenario de una posible corrección más amplia, ¿vale? En cualquier caso, quien acumule en spot, quien compre en spot, chicos, ETFs, lo que sea, ¿vale? Estos índices ya debería de haber comprado en los niveles que, como sabéis, hemos venido mencionando muchos días atrás. Es decir, el caso del Nasdaq, pues habría que ir dentro desde la zona por lo menos de los 16.600, 17.000 dólares en este mínimo, pues se podía haber perfectamente comprado y el caso del SP igual, cuando hizo mínimos es un nivel donde hay que comprar, ¿no? Tú coges ahí, acumulas tranquilamente, te guardas liquidez y si el precio hace esto, pues aquí vuelves a recargar y punto, y te olvidas hasta que el precio suba, ¿vale? Lo que no hay que hacer obviamente es comprar cuando el precio está en estos niveles de arriba porque es cuando la mangas, ¿vale? Cuando el precio haga así, vayamos a máximos, pues entonces tú vendes tranquilamente, te dejas en cartera lo que consideres que te quieres dejar, sacas tu profit y ya está, ¿vale? Así que dicho esto, vamos a echar un vistazo a cómo viene el oro, que viene con correcciones, nos está brindando una oportunidad interesante. Perdón, este gráfico aquí no le tengo analizado, voy a dejar por aquí puesto Bitcoin, vámonos aquí al oro, aquí sí, ¿vale? Que le tengo así porque, bueno, aquí podéis ver que este es el de scalping, nos empieza a brindar una oportunidad interesante el oro, chicos. Ahora mismo sí que es verdad que está llegando a una zona en la que podemos ver algo de rechazo, ¿vale? Podríamos ver algo de rechazo, pero que si la pierde, que parece que tiene pinta, se nos va a ir a un nivel interesantísimo, ¿vale? Que es esta zona de aquí. Bueno, a ver si cojo menos esta zona de aquí. ¿Vale? Este nivel de aquí puede ser súper interesante, chicos, para meter un poquito de oro, para entrarle un poquito al oro, ¿vale? En cartera. Lo mismo, lo primero, por lo mismo, porque estamos viendo una serie de noticias buenas, que si la guerra en Ucrania, las negociaciones, que si el tema de los aranceles, todo muy bien, muy bonito, muy happy flower, perfecto. Pero yo creo que eso no va a durar, ¿vale? Yo creo que al final, y como he dicho, van a continuar las tensiones en los mercados y el oro, pues seguramente vuelva de nuevo a brillar. Por lo tanto, yo ahora mismo estoy en pausa, en esperar y ver, ¿vale? Pero una vez, y aprovecho porque creo que me ha preguntado alguien por Telegram, no he podido mirar los privados de Telegram ni ayer ni hoy, pero creo que alguien me ha preguntado justo, Javi, ¿metemos unas compritas en el oro? Pues estamos cerca, creo que podemos estar cerca. Oye, este nivel se podría estudiar si vemos que en baja temporalidad hace un suelo por aquí, se podría estudiar,
pero a mí el nivel que más me gusta de momento es esta zona de los 3200, 3250, ese nivel de ahí es el que más me gusta, ¿vale? Y si perdiera ese nivel, mirad, os lo voy a decir ahora mismo, vamos a ampliar esto, vamos a ver si me quiere cargar, porque es que el oro no me ha dado tiempo a repasarlo ahora. A ver, un segundito. Vale, pues fijaros, si perdiera esa zona de los 3200, la siguiente podría estar en este nodito más o menos, que estaría por la zona de los 3100, 120 dólares, aunque bueno, veo un poco complicado que lleguemos ahí, y si no ya los 2900, pero vamos, eso ya sí que veo muy difícil que lleguemos hasta ahí. Oye, por mí estupendo, porque desde luego cargaría también fuerte ahí el oro, ¿vale? Pero vamos, lo veo un poquito complicado, por lo menos en el corto plazo. Así que lo digo. A ver, que justo me han llamado. Ya os digo que llevo un día hoy de locos. Lo que estaba comentando, si pierde esta zona de los 3270, donde oye, si alguien quiere se puede meter alguna comprita, pero para mí lo ideal es ahí abajo. Pero bueno, por si acaso dices, oye, es que se da la vuelta aquí, veo que se da la vuelta y no le he entrado, porque sí que es verdad que si nos vamos a un gráfico horario empezamos a ver, chicos, fijaros, un poquito ya de divergencia alcista también y tal. Bueno, pues si quieres meter una comprita, yo creo que ya es un nivel interesante porque estamos cayendo ya, creo que un 5 o 6% desde máximos históricos. Pero para mí me parece más interesante esos 3200, donde yo creo que podría hacer suelo el precio ya con más fuerza, con más seguridad, ¿vale? Así que ese es mi escenario para el oro. Y el petróleo, que también creo que hay que echarle un vistazo, hay que tenerlo siempre en el radar. Lo que estamos viendo es que, fijaros, vamos al gráfico diario, se ha frenado justo en esa línea de tendencia, ¿vale? De los últimos dos mínimos. Mirad cómo habíamos analizado estos días, que iba a ir a buscar esa zona de los 68, esto es el Brent, pues ahí precisamente lo tenemos. Y bueno, a partir de ahí veremos si quiere romper estos niveles, los 68, y volver a avanzar el petróleo, si por el contrario rechaza y continúa con esa tendencia bajista, algo que es bastante probable, estamos en tendencia bajista. Sí que es verdad que para mí empieza a estar demasiado barato el petróleo, es decir, sí, estamos en... Es decir, hay cierto miedo a la recesión, perfecto, pero no sé yo si hay fundamental suficiente como para que el petróleo esté más barato. Y yo no sé si las empresas petroleras van a permitir que el petróleo caiga tan abajo, porque al final ellos, chicos, cuanto más valga el petróleo, más profit tienen. Por lo tanto, no sé, me chirría un poco, ¿vale? Lo veremos, porque al final, desde un punto de vista técnico, estamos en tendencia bajista y tenemos que operar en base a eso, pero desde un punto fundamental me chirría un poco, ¿vale? Y ahora sí, vamos a echar un vistazo a lo que está sucediendo con nuestro amigo Bitcoin, que empezamos a ver cómo, fíjate, en esta baja temporalidad empieza a caer. Puede ser por fin, después de un día entero, el primer corto que meto que nos empieza a responder bien. Menos mal que tengo bien la gestión del riesgo y que me salgo cuando hay que salirse y demás. Y por la noche no suelo dejar casi operaciones abiertas. Pero vamos, ayer desde luego me fundió plata Bitcoin con esos ataques al alza, que es que no dieron ni un retroceso, porque yo tampoco buscaba una caída extremadamente fuerte. Vamos a mirarlo en gráfico de 4 horas, chicos. Yo no buscaba que desde aquí, desde los 91, no metí un corto con intención de cerrarlo en 82. Pero coño, por lo menos que desde los 91 a los 92, pues nos metieron un retroceso hacia zona de 88, zona de 86, ¿vale? La zona de anterior soporte, ¿no? Fijaros, donde precisamente tenemos esos máximos, esos mínimos con esos máximos, ¿vale? Y bueno, pero el caso es que lo ha reventado y pues se ha ido para arriba sin parar, sin mirar, dándole exactamente igual a las zonas de resistencia. Y ahora sí, ahora parece que cuando estamos precisamente en tierra un poco de nadie, que quiere llegar a la resistencia de los 95 y no la toca, pues se puede estar dando la vuelta, ¿vale? Se puede estar dando la vuelta y por eso digo que, y comentaba antes, que no hay que cantar victoria todavía, ¿vale? Si nos vamos a empezar por el gráfico diario, antes de meternos con el horario, voy a minimizar un poco esto más, ¿vale? Porque al final estamos viendo aquí lo que está sucediendo. Si nos quedamos con el gráfico diario, bueno, lo primero lo que vemos es que Bitcoin pues ha roto una zona fundamental, ¿vale? Una zona importantísima, que es esta zona de los 92.000 dólares y 91.200 dólares, ¿vale? Esta zona de resistencia la ha reventado en el día de ayer, de hecho ha conseguido cerrar por encima, y ahora lo ideal es que la segunda vela abriera y cerrara por encima para confirmarnos precisamente la ruptura. Si nos vamos al volumen, lo que vemos es precisamente un volumen ascendente en gráfico diario. Sí es verdad que no es
tan alto como el que veíamos en los mínimos, ¿vale? Pero es un volumen ascendente, es decir, un volumen el primer día es un poquito más baja, segundo día un poquito más alto, por lo tanto, podríamos considerar que la ruptura pues no está mal hecha y además nos ha reventado también, y esto es importante, chicos, la media móvil de 200 periodos, ¿vale? Que analizábamos el otro día que lo normal era ver que el precio cae cuando vemos perdón, que el precio cae, no, cuando vemos ese cruce bajista, ese death cross, pues ver que el precio busca la media móvil de 200 y después mete otro hachazo para ya después subir. Bueno, pues en esta ocasión, en esta justo, no, ¿vale? El precio directamente ha reventado y se nos ha ido, ¿vale? A la parte superior. Y ahora sí es cuando también tenemos que estar muy atentos, porque lo que ha hecho el precio es llegar, fijaros, a este nodo o acercarse de momento mucho a este nodo, ¿vale? De la zona de los 95.000 dólares y 98.000 dólares más o menos, que es la parte interesante que tiene que romper Bitcoin, que si lo consiguiera, si Bitcoin consiguiera limpiar, si consiguiera barrer esta zona, ahí sí podríamos ver un ataque hacia esos máximos históricos, ¿vale? Al final esa es la zona importante, la zona que ofrece una resistencia fuerte al precio y por lo tanto la que podría, como digo, llevarnos a máximos históricos, ¿vale? Pero también, y valorando el otro escenario, es precisamente el nivel que podría hacer que el precio rechazase, que yo creo que además esto es necesario, porque veo complicado que el precio ahora mismo coja y prácticamente sin parar se nos vaya al alza, ¿vale? Por lo tanto, veo muy probable, ¿vale? Y no descarto para nada, si en el día de hoy consigue llegar a los 95, consigue llegar a ese POC, ¿vale? Y no se da la vuelta desde aquí, que también podría ser que este hubiera sido el máximo local que estamos viendo y ya el precio desde ahí corrija, pues buscar, como digo, esa corrección a la baja, ¿vale? También ahora vamos a ver RSIs, que hay muchísima sobrecompra, ¿vale? Pues buscar esa corrección a la baja, quizás hacia la zona primero de los anteriores máximos de 86.000, 88.000 dólares, ¿vale? O inclusive un poco más abajo, hacia zona de 81, 80, 79, meter miedo al mercado, un poco lo que analizábamos en el día de ayer desde la zona de los 92.000, ¿vale? Una caída, o desde la zona, ya no recuerdo, de los 88, lo analizábamos ayer, ya no lo recuerdo, pero bueno, una caída, como digo, hacia esos niveles para ya después retomar esa tendencia al alza, ¿vale? Pero desde luego ha roto niveles muy importantes, se encuentra en una situación ahora mismo mucho mejor, obviamente, que en estos días anteriores Bitcoin, pero voy a decir lo mismo que decía del Nasdaq y del SP. Ahora mismo, chicos, no es momento de comprar. O sea, ahora mismo no, tú ahora no te puedes plantear comprar, tú te tienes que plantear comprar aquí, te tienes que plantear aquí, te tienes que plantear aquí, ¿vale? Pero tú no te puedes plantear comprar cuando estamos en los 94.000 dólares y hemos subido un 23% bueno, ni desde los mínimos, desde antes de los mínimos porque no le cogió desde abajo del todo. Tú tienes que plantear comprar aquí abajo, aquí arriba no te puedes plantear comprar. En cualquier caso, si has comprado bien abajo, te puedes plantear incluso una venta parcial porque hay un retroceso, volver a entrar, ¿vale? Yo todavía no, porque bueno, sí que creo que la tendencia pues, puede continuar al alza durante más tiempo. Incluso aunque viésemos, como digo, una caída, pues sí que creo que el precio después podría revertir y volver otra vez a atacar esos máximos, ¿vale? Pero eso es lo que te tendrías que plantear. Es decir, ahora mismo de plantearte algo te puedes plantear meter una venta parcial, no una compra. En ningún caso una compra. Una compra se mete cuando estamos abajo, no cuando estamos arriba, ¿vale? Así que, dicho esto, revisamos el gráfico horario, donde lo que estamos viendo, fijaros, en 4 horas es una sobrecompra brutal, muchísima sobrecompra en gráfico de 4 horas. En gráfico de 1 hora vemos también sobrecompra con divergencia bajista añadida, ¿vale? Es decir, vemos, fijaros como ya... Sí que es verdad que aquí no se confirma la divergencia porque estos segundos máximos son más altos que los anteriores, pero en este movimiento concreto, que ahora lo vamos a ver también en gráfico de 15 minutos, a ver, que quito eso, en este movimiento en concreto aquí sí, ¿vale? Aquí sí que vemos esos máximos ascendentes y esos máximos de RSI descendentes, ¿vale? Por lo tanto ya nos empieza a indicar un agotamiento de la tendencia, que si nos vamos también a mirar además el volumen, lo que vemos, ¿vale? En gráfico de 4 horas se aprecia mejor.
¿vale? Aquí lo tenemos. Lo que vemos es un agotamiento ya de en estos últimos máximos, un agotamiento precisamente de ese volumen, ¿vale? Por lo tanto, y en ese sentido yo creo que podemos estar ya cerca de hacer un techo local. Insisto en que no tiene por qué ser este que hemos hecho ahora de los 94.700, ¿vale? Porque el precio perfectamente de Bitcoin, de hecho, tendría mucho sentido. Podría pegar otro hachazo para buscar la zona de los 96, 97, como digo, ese POC de ahí, ¿vale? Esa zona de volumen, que entren ahí así ventas fuertes y el precio entonces ya sí pueda meter una corrección. Por lo tanto, de momento, precaución, no nos pongamos a sortear como locos. Ya sabéis que yo llevo, lo acabo de comentar, o sea, sí, llevo shorts metidos, pero son shorts de corto plazo, ¿vale? Seguramente la zona de los 91, si llegamos ahí, pues que ya me puede interesar sacar profit, saque un poquito de profit. Obviamente dejaré algo con break-even, es decir, con el stop loss puesto en toma de por encima del precio de entrada, o en este caso por debajo del precio de entrada, ¿vale? Para en caso de que el precio se me dé la vuelta, pues no salirme en pérdidas, que se me cierra en positivo, y ya está. Y lo que os iba a enseñar, si miramos el gráfico de 15 minutos, pues tenemos también una divergencia bajista muy fuerte, chicos, en el RSI, ¿vale? Por eso digo que de momento podemos ver algo de corrección. Veremos si finalmente se da la corrección hasta dónde nos lleva, si a la zona de los 91, si a la zona de esos 88, 87, y después volvemos a ver ese ataque al alza, que además estaría interesante, ¿eh? Ese ataque al alza nuevamente, porque sería el momento de evaluar si se diera ese ataque al alza. Eso sí que sería el momento ya de evaluar, es decir, imagínate, nos planteamos, por ejemplo, un escenario así, ¿no? Viene a 91, viene a 88, al nivel que sea, y luego ataca la zona. Pues ese sería ya un momento para evaluar quizás cortos más importantes o cortos más de swing trading, buscando esas correcciones mayores que hemos mencionado antes, ¿vale? Y además quiero mostraros también, que lo tengo por aquí, chicos, por un lado, cómo se está acumulando muchísima liquidez, muchísimas liquidaciones de largos. Aquí podemos ver zona de 85 a 87.000 dólares más o menos. Tenemos muchísimas liquidaciones de largos. Estos son traders que han ido apostando o invirtiendo al favor del mercado, abriendo largos, y que si el mercado retrocede a esos niveles se quedarían fuera. Y si miramos un gráfico de liquidaciones, pues también, fijaros, zona de 90.000 dólares, esta que es la zona de los 86 más o menos, y esta que es la zona de los 84, pues es donde tenemos las acumulaciones de liquidez, que cada vez son más importantes, ¿vale? Por lo tanto, insisto, no descartemos esa posible corrección. En cualquier caso, si ahora lo que vemos es una corrección, la estamos ya sorteando, yo por lo menos ya estoy entrando en corto, veremos a ver hasta dónde nos llega, y si luego veo yo en la zona de 87, imagínate, o en la zona de 91 o en la zona de 87, veo en el corto plazo patrones de reversión al alza, pues podemos perfectamente entrarle buscando de nuevo esa zona de los 96.000 dólares. Y si después vemos que en estos niveles el precio, pues oye, se empieza de nuevo a ralentizar, a dar la vuelta, pues podemos sortear, meter algún corto buscando, que claro, cuando digo sortear parece otra cosa, pero eso, meter algún corto, invertir a que el mercado va a caer, meter un short, ¿vale? Buscando más de swing trading, pues buscando quizás esos 80.000 dólares, de nuevo los 84, ¿vale? Aunque como digo siempre, aunque tú busques un objetivo final, aunque tú como objetivo final puedas tener un precio, hay que ir tomando profit por el camino. Por eso he dicho que si ahora el precio cae a 91, tomaré profit, independientemente de que yo considere que si pierde los 91 se nos puede ir aquí. Pero yo tomo profit aquí, porque yo no sé si el precio, o sea, yo no tengo al 100%, no tengo aquí la bola de cristal, yo no sé al 100% que el precio no vaya a hacer así y así, ¿vale? Por eso yo tomo profit aquí, ¿vale? Porque en los 92 no me interesa, prefiero irme a pérdidas y punto. En los 92 no me interesa, en los 91 me puede interesar, ¿vale? Y si se va, como digo, a los 88, pues yo tomo más profit ahí abajo y punto, ¿vale? Y punto. Así que eso con respecto a Bitcoin. Espero no haberme enrollado mucho, pero es que está el tema interesante y complicado además de analizar. Y con respecto pero está bonito al final, ¿eh? Es lo que a mí me gusta, chicos. Cuando el mercado está así es cuando se presentan también oportunidades, y cuando está bonito. Cuando puedes cometer errores, por supuesto que sí, puedes cometer errores, ¿vale? Como los shorts de míos de ayer que no me salieron bien, pero también es cuando presenta oportunidades importantes. Por ejemplo, el caso de Ethereum. Fijaros cómo Ethereum ha venido a buscar, está en una zona interesante también. Es que está interesante para meterle algún corto, ¿eh? Hay que tener cuidado porque estamos igual que ayer, pero
está en una zona curiosa para meter algún corto de scalp. ¿Por qué? Bueno, pues porque le tenemos precisamente en esta línea de tendencia que estoy moviendo ahora mismo, que es la línea de tendencia desde la que cae desde los $4.000, ¿vale? Fijaros, un toque, dos toques, por aquí la roza también, tres toques, casi se intenta escapar ahí, otro toque aquí y finalmente el precio, pues como podéis ver, acaba cayendo hasta los mínimos locales de los $1.380, ¿vale? Y tenéis en cuenta que si al final Bitcoin ahora mete una corrección, a mí no me extrañaría para absolutamente nada, pero absolutamente nada, ver una corrección fuerte de Ethereum y atacar a esos mínimos, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los dos escenarios? Muy parecidos un poquito a lo que yo me planteo en Bitcoin, ¿vale? Lo primero que desde aquí, que aquí se nos dé ya la corrección, ¿vale? Porque si miramos un gráfico horario, esperad un segundo que voy a quitar eso. Si miramos un gráfico horario, ¿vale? Pues como digo, estamos ya en la zona, viene con sobrecompra en 1 hora, viene con sobrecompra en 4 horas era antes, ahora también en 1 hora vemos que viene con sobrecompra, vemos, chicos, divergencia bajista ya en el RSI y por lo tanto se podría dar desde estos niveles ya la corrección en el caso de Ethereum, ¿vale? O sea que se podría empezar a valorar, si nos ponemos a mirar temporalidades de 5-15 minutos, se podría empezar a valorar algún tipo de short, ¿vale? Si al final Bitcoin retrocede desde aquí, bueno, pues esa corrección de Ethereum, imagínate que Bitcoin se nos va a la zona de los 80 que estábamos hablando. Ethereum tranquilamente, chicos, os digo que se nos va por los mínimos. Os digo que se nos va a romper esos mínimos. O sea, se nos va a romper esos mínimos y si miramos un gráfico diario es que además tiene sentido porque se nos va a por esa liquidez. Se nos va aquí. ¿Vale? Se nos va por eso, donde el inversor institucional puede terminar de meter sus compras, de meter sus órdenes, el retail se puede terminar de ir del mercado y a partir de ahí empieza a remontar el precio de Ethereum, ¿vale? Esa es una posibilidad. Otra posibilidad que me planteo, bueno, pues que Bitcoin, como acabo de mencionar, que lo tengo por aquí para comparar los dos, Bitcoin termine de atacar esos niveles de arriba, ¿vale? O termine de atacar los 91, los 87 y luego ataque esos niveles de arriba y entonces Ethereum rompa la zona, que esto además sería también algo muy típico, ¿vale? Del mercado cripto, nos haga una especie de falsa ruptura del nivel, vamos a poner el gráfico diario, nos haga una falsa ruptura de esta, o falsa o verdadera, pero una ruptura de esta zona, ¿vale? Que nos lleve, por ejemplo, a la zona que sería de resistencia interesante de los 2.110 dólares, ¿vale? Porque además si Ethereum consigue romper esa línea de tendencia de verdad, seguramente viésemos que se dispara la volatilidad y viésemos un ataque rápido al alza porque desataría una ola de compras fuertes el ver que rompe la zona, ¿vale? Y desde ahí, que Bitcoin podría estar, como ya digo, por la zona de los 99, 97, 98, 96, donde esté, ¿vale? Pues desde ahí ver esa corrección. Y ahí veremos si esa corrección, porque ahí ya estamos un poquito más lejos, nos lleva hacia esa zona de mínimos de nuevo, hacia esa zona de los 1400, 1200, 1300, o si por el contrario se nos vuelve a parar en los 1600, 1700. Eso ya dependerá del apetito que tenga el inversor institucional y la necesidad de volumen que necesite para meter sus compras. Si él necesita comprar y en la zona de los 1600, 1700 no consiguen las suficientes ventas de inversor retail, pues mandarán el precio a la zona de 1200, 1300, 1100, donde más retail se acojonará, venderá y por lo tanto ellos tendrán la liquidez que necesitan para meter sus compras fuertes, ¿vale? Así que ese es el escenario que me planteo, tanto para el caso de Bitcoin como para el caso de Ethereum. Insisto, no es que esté bajista, ni mucho menos, sino que creo que le puede quedar todavía un poco de corrección, igual que comento de los índices americanos. Las turbulencias del mercado no han acabado, las turbulencias a nivel comercial no han acabado. Es momento ahora de Ethereum quizás o alguna altcoin se puede plantear meter alguna compra en spot, en Bitcoin desde luego que no, ¿vale? Ethereum al final pues si miramos un gráfico semanal, chicos, pues hombre, se puede plantear, o sea, está en unos niveles por debajo de los $2.000 en los que yo creo que se puede plantear una persona, por ejemplo, que no, yo ahora mismo voy satisfecho, pero una persona que no lleve Ethereum en cartera, sí que por debajo de los 2.000 te puedes plantear perfectamente hacer alguna compra parcial, siempre dejando liquidez por si vemos nuevos mínimos, evidentemente.
Pero lo que quiero decir es eso, ¿vale? Que aunque el mercado ahora se esté recuperando muy bien y desde luego el panorama haya cambiado mucho para el mercado y estemos en una situación mucho más positiva, tened en cuenta que esto no se va a subir de manera vertical a máximos históricos, ni Ethereum ni Bitcoin. Por supuesto que Ethereum, si mete un ataque de aquí a los $2000, tenemos otro casi 20% de subida, precioso, no digo que no, pero desde ahí seguramente pues venga otra corrección que luego veremos dónde termina, ¿vale? Igual es una corrección para retestear esa zona y después hacer así, o si la corrección se da desde aquí, pues quizás es directamente para buscar los mínimos, ¿vale? Así que por eso digo, chicos, que no nos volvamos loco ahora, que no metas aquí tu casa, porque ahora hay mucho FOMO, se estarán saliendo memes, el Twitter, el Instagram y tal y cual, así que no nos volvamos locos, ¿vale? Así que nada más, chicos, nada más, nos vemos ahora en el canal de Telegram, insisto, mis disculpas por haberos mandado hoy el análisis tan tarde, voy a empezar, bueno, ahora os comparto también gráficos para el canal de Telegram y demás, zona importantísima, lo que estamos viendo ahora mismo, tanto en el caso de Bitcoin como de Ethereum, y por favor, no nos dejemos llevar por el FOMO, chicos. Sabéis cuándo hay que comprar, sabéis cuándo hay que vender y sabéis que ahora, salvo alguna altcoin, como por ejemplo Ethereum y alguna otra, que por cierto, comentad qué altcoin queréis, no es el momento de estar metiendo compras en el caso de Ethereum, de Bitcoin, perdón, ¿vale? No es el momento. Y lo dicho, vigilad el oro, oye, los que me lo preguntáis, chicos, vigiladlo porque empieza a estar ahí en una zonita interesante, para meter alguna comprita parcial en este nivel y lo dicho, si no en la zona de los 3200. Ya sabéis que quien queráis operar también oros en futuros, en BinX, la plataforma que yo utilizo, lo tenéis. Y súper importante, por cierto, os puedo aplicar un 20% de descuento en el trading de futuros, ¿vale? De futuros perpetuos, que al final son los que yo utilizo, como sabéis, para hacer swing trading. Así que si os registráis, ¿vale? Registraros a través del enlace que le tenéis aquí abajo en la descripción y mandadme por el privado de Telegram, o bueno, si queréis en comentarios de YouTube, pues también lo echaré un vistazo, pero si es a través de Telegram mejor, mandadme el UID, ¿vale? Que es el código ese asociado a vuestra cuenta, ¿vale? Que sale, no sé si arriba a la izquierda o arriba a la derecha del móvil o del ordenador, donde lo hagáis, ¿vale? Me lo mandáis y yo con eso, si habéis entrado a través de mi enlace, pues os puedo aplicar el descuento y listo, ¿vale? Así que nada más, nos vemos en el canal de Telegram, chicos, pasad muy buen día.